Buenos días para todos, los que se han ido conectando. Ya ahorita vamos a saludarlos a todos. Tenemos 9 personitas hasta ahorita. Vamos a esperar unos minuticos más para empezar a saludar y oramos al Señor. ¿Listos? Qué bueno que esta mañana podamos estar acá nuevamente en la presencia del Señor. Qué bueno que podamos ponernos de acuerdo en una cosa, buscar el rostro del Señor el día de hoy. Amén. Listo, ya ahí estoy viendo personas. Bendiciones a las personas que se han estado conectando. Vamos a esperar unos minuticos más. Bueno, vamos a ir orando y ahorita saludamos. Vamos a agradecer a Dios por este día que nos permite, porque hoy nos permite acercarnos a Él nuevamente. Y quiero leer un salmo antes de comenzar. El Salmo capítulo 3. Vamos a leerlo desde el 3. Salmo 3:3. Dice: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Versículo 5 dice: Yo me acosté y dormí y desperté. ¿Cuántos hoy podemos decir este versículo tal cual como está en la palabra de Dios? Yo me acosté y dormí y despertamos, iglesia. ¿Por qué? Porque Jehová nos sustentaba. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos toda gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido este día, amado Rey. Señor, aquí estamos, Señor, agradecidos contigo. Agradecidos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has dado vida, Señor, porque nos has dado fuerzas nuevas, Señor. Gracias porque quizás, Señor, anoche cuando nos acostamos estábamos cansados, Señor, quizás de el día a día, Señor, quizás, Padre, del trabajo, Señor amado, pero tú renovaste nuestras fuerzas y hoy estamos de pie solo por tu gracia, Señor, solo por tu misericordia, amado Jesús. Señor, te bendecimos en este día, Señor, Padre, y te damos gracias, Señor. Hemos venido, Señor, con un corazón agradecido, dice tu palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias, Señor. Y hoy nosotros hemos decidido, Señor, entrar a tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, Padre, con un corazón humilde, Señor, con un corazón sencillo, Señor. Reconocemos tu bondad, reconocemos que has sido tú, Señor, que nos sustenta, Señor, Padre, que has sido tú que nos levanta, amado Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor, donde podemos venir a tu presencia, Señor, y escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que nos sana, Señor. Tu palabra que es viva y es eficaz, dice, Señor, más cortante que una espada de dos filos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por levantarnos, por fortalecernos cada día, Señor amado. Gracias por tu iglesia, Señor, el día de hoy, Señor. Aquellas personas que se están conectando desde sus casas, Señor, con el anhelo de buscarte, Señor. Padre, con ese deseo, Señor, de encontrarse contigo, Señor amado. Gracias, Señor. Como decía el salmista, como el siervo, Señor, clama por las corrientes de las aguas, Señor. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos desearte, Señor. Que en esta mañana podamos anhelarte, Señor, así como ese siervo, Señor amado, Señor,
Clama por esas corrientes de las aguas, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día, Padre, Señor, permanecer en ti, Señor. Padre, que cada día, Señor, podamos afirmarnos más en ti, Señor, que podamos crecer más en ti, Señor, más que cuando te conocimos, Señor, que podamos crecer, Padre, en sabiduría, Señor, que podamos crecer en amor, Señor, que podamos crecer en tu palabra, que podamos crecer en oración, amado Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, amado. Sé que tú estás obrando en nuestra vida, Señor, y te agradecemos, Señor, por cada circunstancia, Señor, por cada proceso, porque eres tú, Señor, moldeando nuestra vida, Señor, porque eres tú, Señor, el buen alfarero, Señor. Somos barro en tus manos, Señor, amado. Somos barro en tus manos, Señor, y tú nos haces como mejor, Señor, crees hacerlo, Señor. Gracias, Señor, porque muchas veces quizás no entendemos, Señor, los procesos, no entendemos lo que nos pasa, Señor, pero tenemos nuestra confianza en ti, Señor. Nuestra esperanza eres tú, Señor. Nada ni nadie nos arrebatará de tus manos, Señor, dice tu palabra, Señor. En ti estamos seguros, amada iglesia, que en esta mañana podamos decirle al Señor, tu presencia es mi hogar. Señor, Padre, aquí estamos, Señor, y disfrutamos este tiempo, Señor. Gracias porque en tu presencia, como dice tu palabra en el Salmo 16, hay plenitud de gozo, Señor, y delicias para siempre a tu diestra, amado Jesús. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que está en este lugar, Señor, y que trasciende, Señor. Tu Espíritu Santo trasciende, Señor. Padre, tocando vidas, tocando corazones en esta mañana, Señor amado. Gracias te damos, Espíritu Santo, Señor, por estar en nuestra vida, Señor, por recordarnos, por redarguirnos, Señor, por enseñarnos, amado Jesús. Padre, gracias, Señor, por esas mañanas de oración, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor. Estamos en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque podemos, Señor, aprender de ti, Señor. Podemos aprender de tu palabra, Señor. Parecernos más a ti, Señor amado. Queremos menos de nosotros y más de ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos, Señor. Amado, aquí estamos, Señor, dispuestos delante de tu presencia, Señor. Padre, quitamos toda distracción, Señor. Quizás hay ansiedad, Señor, quizás hay preocupación por algunas circunstancias, Señor, en nuestra vida, pero hoy decidimos, Señor, Padre, dejar todas esas cargas delante de ti, Señor, Padre, y enfocarnos en ti, Señor, enfocarnos en ti, Señor. Padre, dice tu palabra, Señor, que esas leves y momentáneas tribulaciones son pasajeras, Señor, son temporales, Señor. Padre, no se compara con lo que viene, Señor, con lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Es necesaria la prueba, Señor amado. Gracias, Señor, porque en ti tenemos paz, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces en medio del desierto, Señor amado. Como dice tu palabra, que por nada estemos afanosos, Señor, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones, Señor, delante de ti, con oración, con ruego y con acción de gracias, Señor. Y como dice tu palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, Señor, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú eres, Señor, nuestro refugio. En ti descansamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Gracias por guardar nuestro corazón, por guardar nuestros pensamientos, amado Jesús. Gracias por darnos tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, tu palabra dice, tú pues, Señor, guardarás aquel en quien ti ha confiado, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Oramos delante de ti, Señor. Oramos delante de ti, Señor. Tenemos muchos motivos para agradecerte en esta mañana, Señor, porque aunque no merecemos nada de ti, Señor amado, tú has sido bueno, tú has sido fiel con nosotros, Señor, y no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor, sino que tu misericordia ha permanecido, Señor, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Padre, gracias, Señor, por cada hermano que se ha conectado, Señor.
dispuestos, Señor amado, Señor, que podamos hacerlo de corazón, Señor, que podamos proponer, Señor, como Daniel propuso en su corazón, Señor, no contaminarse con la comida del Rey, Señor. Es esa determinación que comienza en nosotros, Señor amado. Gracias, amado Jesús. Hoy hemos determinado, Señor, Padre, buscarte, Señor, y permanecer en ti, Señor, en esta mañana, Señor, dándote, Señor, las primeras horas, Padre. No sabemos qué vendrá, qué vendrá en este día, Señor, pero confiamos en ti, Señor, porque estamos en ti, Señor. Padre, guárdanos, Señor amado, en tu presencia, Señor. Padre, aquí estamos, Señor amado. Gracias. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor amado. Gracias porque tú los usas, Señor, para instruir a tu pueblo, para enseñar a tu iglesia, Señor amado. Fortaléceles allí donde están, Señor, y así a cada hermano, Señor, que en esta mañana, Señor, ha dispuesto su corazón, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a saludar ahora sí a los hermanos. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Bendecimos la vida de nuestra hermana Gloria Marina Costa. Dios la bendiga. Saludamos a Ani, aquí en Santa Librada. Bendiciones, Ani. Nuestra hermana Janet. Bendiciones, hermanita Janet. Saludamos a nuestra pastora Diana, que ahí nos está viendo. Saludamos a nuestra hermana Ruth, aquí en Santa Librada también. Saludamos a nuestra hermana Doris López. Saludamos a Eduard Corso. Eduard, Dios te bendiga. Ruby Chisica, bendiciones también. Saludamos a nuestro pastor Javier Restrepo. Saludamos también a Magali González. Bendiciones, Magali, Dios te bendiga. Saludamos a Erlinda Vargas. Saludamos por aquí también a Yolanda, a la hermanita Yolanda, bendiciones. Saludamos por acá a Roxana, que nos está viendo ahí también. Bendiciones, Rose, Dios te bendiga, un abrazo, saludos. Saludamos también por acá a nuestra hermana Doris López, María Janet, la hermana María Janet Villate, bendiciones. Saludamos a Diana Cruz, saludamos también a Mariana Zuleta, la pastora Eligia Vázquez, bendiciones, pastora. Un abrazo desde Santa Librada, mi paz. Saludamos a nuestra hermana Elena Quimbayo, aquí en Santa Librada también. Nuestra hermana María Romero, aquí en Santa Librada. Bendiciones, hermanita María. Carla Bastos. Carla Bastos. Clara Bastos. Nuestra hermana Clara Bastos. Bendiciones. Dios te bendiga. Saludamos a Jamie Velasco. Bendiciones, Jamie. Un abrazo. Dice por acá, a ver, ¿a quién más tenemos? Saludamos a Ana Buenaño. Eres apellido tan bonito. Que sean buenas. Saludamos a Génesis, bendiciones, saludos. Isabel Rivera. A ver, tenemos muchas personas por acá, tenemos 40 personas conectadas. Luceidis Campo. Vamos a ver quién tenemos acá. Irma Albarracín, Marisela Vergara, Ingrid Joana Niño. Ingrid, Dios te bendiga, un abrazo. María Palencia, Rubiela Hernández, Carlita Peraza. Carla, Dios te bendiga. Un abrazo. Sonia Esperanza, Erlinda Vargas. Y por último tenemos por acá a Dori Ortiz. Perdónenos la vida si se nos pasó alguno. Dios les bendiga a todos los que se han conectado en esta mañana, dispuestos a buscar el rostro de nuestro Señor. Amén. Así que, habiendo saludado, vamos a recibir la palabra, vamos a escuchar la palabra de Dios en este día y permitamos que esa palabra entre en nuestro corazón, que esa palabra haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, que nosotros tengamos esa actitud y que podamos ser también esa buena tierra donde la semilla, la palabra de Dios, pueda entrar y pueda dar fruto. Amén. Bien, buenos días, iglesia. No había tenido la oportunidad de saludar. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos desde aquí, desde Santa Librada, porque el Señor es bueno. Bueno, hoy queremos hablar sobre Pablo. Me encanta la vida de Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 20, verso 17. Vamos a encontrar algo muy importante
todos conocen el apóstol Pablo, conoce pues que fue el fundador de muchas iglesias, que fue dado a los gentiles, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamado se da en Hechos capítulo 9, cuando va camino a Damasco. Había pedido una carta, una autorización para arrestar a los cristianos que estaban en Damasco. Iba camino y dice que el Señor lo tumbó. No sabemos de a dónde. Muchos especulan que de un caballo, pero no sabemos exactamente de dónde lo tumbó. Lo importante fue que lo tumbó, y ese día Pablo pudo conocer realmente a aquel al cual él perseguía, y era nuestro Señor Jesucristo. Y en una parte de Hechos la palabra dice que Pablo ha sido llamado y que Dios le mostraría lo mucho que iba a padecer por causa del nombre de Dios. Mire la motivación tan grande. Si hoy en día le dijéramos a una persona que el hecho de seguir a Cristo tiene que padecer mucho, yo creo que no todo el mundo acepta ese llamado, ¿cierto? Porque ¿qué motivaciones tenía Pablo? Iba a sufrir cárceles, persecuciones, azote, porque pues predicar el evangelio en ese tiempo era muy complicado, no había tanta libertad de culto como lo tenemos hoy en día y del cual nosotros gozamos. Hoy en día si usted le dice a una persona, siga el evangelio, la persona que piensa en viajes, voy a las naciones, en hoteles, piensa, mejor dicho, en carro, en plata, en ser respetado. Pero para Pablo no fue así. Así que dice acá el discurso de Pablo de despedida en Mileto. Pablo iba camino a Jerusalén y se detiene en Mileto y manda hacer algo muy importante, y es llamar a la iglesia de Éfeso, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y esto me gusta mucho porque pues Pablo funda la iglesia de Éfeso, y de hecho fue una de las iglesias en las cuales Pablo más permaneció. Según la palabra dice que él permaneció, si no estoy mal, 3 años o 3 años y medio, o sea que tuvo el tiempo suficiente para hacer un buen trabajo, un buen pastoreo, un buen tiempo para establecer buenos líderes. El verso 17 empieza así, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mire esto, Pablo iba camino a Jerusalén, ¿sí? Y más adelante, en los versos más siguientes, la misma palabra nos los va a decir. Pero Pablo se detiene en Mileto. Eso hace referencia de que posiblemente entre Mileto y Éfeso relativamente podía estar muy cerca. Y lo primero que hace él es enviar desde Mileto, y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Me gusta esa palabra hizo, porque esa palabra hizo demanda como una necesidad. O sea, no los llamó por llamarlos. Había algo importante en ese llamado. Dice, mandó a llamar ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Si nos fijamos, nos enseña la palabra aquí que no mandó a llamar a la iglesia completa. Mandó a llamar a algunos ancianos, en este caso no ancianos de edad, sino hablamos de ese liderazgo maduro espiritualmente, capaz de recibir algunas instrucciones de Pablo que le van a ejecutar, porque pues no todo tiene la madurez espiritual, ¿cierto? Entonces, mire lo interesante de esto, y es que es muy importante que dentro de las congregaciones y las iglesias haya un liderazgo maduro, ¿sí? ¿Por qué me gusta esto? Porque los pastores van y vienen, y de hecho el mismo ejemplo aquí lo vemos de Pablo, que no se quedó escasamente 3 años y medio en la iglesia de Éfeso, pero los que sostienen una congregación después que un pastor se va son los líderes. Y es muy importante tener dentro de la congregación líderes maduros, con una ética ministerial, por así decirlo, muy desarrollada. Y Pablo manda llamar a los ancianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pastores van y vienen. Por ejemplo, hay pastores que pueden demorar 5 años en un lugar, 3 años, 2 años, pero los que se quedan sosteniendo la iglesia es el liderazgo. Y esto me gusta porque para la época ya en la iglesia de Éfeso contaba con este tipo de liderazgo. Y esto nos habla del buen trabajo que pudo haber hecho el apóstol Pablo. Acá menciona, por ejemplo, esta versión es... La PDT. No, PDT, es palabra de Dios para todo. Acá dice, por ejemplo, estando en Mileto, Pablo mandó a llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia. Exactamente, me gusta esa versión. Lo que se hablaba. Las columnas. Las columnas. Entonces eso significa que dentro del liderazgo no se puede tener a cualquier persona, personas maduras, personas líderes con conocimiento en la palabra,
que puedan guiar a la iglesia, que puedan sostener a la iglesia. Y acá dice, cuando vinieron a él, les dijo. Esta parte me encanta porque Pablo va a empezar a hablar de su testimonio desde el día que entró en Éfeso o en Asia. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Aquí Pablo se está colocando a sí mismo de ejemplo. Está diciendo, ustedes saben cómo fue mi comportamiento, ustedes saben cómo fue mi testimonio. Son testigos. Son testigos. O sea, pienso que si ellos hubiesen tenido algo para señalar a Pablo en cuanto a su testimonio y su comportamiento dentro del llamado del Señor, pienso que no tuvieron nada, sí, para acusarlo. Y eso me gusta mucho porque vemos que Pablo era un hombre de una sola pieza, un hombre que no varió en su testimonio, porque hoy en día eso suele pasar mucho. Hay muchas personas que un día están arriba, un día están abajo, ¿sí? Pero Pablo le dijo, ustedes saben cómo me he comportado y para ello quiero que me acompañen. Ya les digo, busco una cita que tengo por acá. Vamos a ver dónde la anoté. Vamos a Segunda Tesalonicense, capítulo 3, verso 8, si me ayudas, Arturo. Y ahí vamos a mirar cómo se comportaba Pablo. Mire, por ejemplo, Pablo decía que él que él trabajaba con sus propias manos para no ser gravoso para nadie. También nos va a hablar acá, Segunda Tesalonicense 3, verso 8. Dice así. 3:8. Siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho de día y de noche para no ser carga para nadie. Eso me encanta, porque vemos un Pablo que no se recargó sobre la iglesia, aunque podía hacerlo, ¿cierto? Pero me gusta mucho eso, que el testimonio de Pablo fue intachable. En Primera de Tesalonicense, búscalo, verso 2:10, también nos va a hablar acerca de cómo era el comportamiento de Pablo. Primero, 1, verso 10. 1:10. Dice, ustedes comenzaron a esperar la llegada del Hijo de Dios desde el cielo. No, ¿en qué? 2:10. 2:10. Dice, ustedes y Dios son testigos de que cuando estuvimos con ustedes, los creyentes, nos comportamos de una manera. Sí, a ver qué dice. Por acá dice, mira, acá está el comentario, dice, de una manera santa, justa y honesta. Exactamente. 10. Listo, mire, eso me gusta muchísimo porque es aquí donde tenemos que preguntarnos, porque Pablo empieza diciendo acá, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Aquí tendríamos que hacer una pregunta para que reflexionemos en esta mañana. ¿Cómo es nuestro testimonio dentro de la congregación? ¿Cómo es nuestro comportamiento y nuestro testimonio en la familia? Mire, Pablo era un hombre, como decía ahorita, de una sola pieza. Pablo era el mismo en la iglesia y era el mismo en el supermercado, era el mismo en todos los lugares. Su testimonio, por eso hablaba de un momento que no variaba, era muy estable. O sea, de Pablo podemos decir que desde que Dios lo llama, en Hechos capítulo 9, hasta 1 o 2 de Timoteo, que dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. O sea, no vemos un Pablo que se queja a pesar de las tribulaciones, no vemos un Pablo renegando a pesar de las cárceles, vemos un Pablo que le sirvió al Señor con todo su corazón. Entonces, por eso tenemos que preguntarnos, ¿cómo es nuestro testimonio? ¿Será que nosotros podemos decir, hoy podemos decirle, ustedes saben cómo me comporto? ¿Tendremos la autoridad suficiente para decir, ustedes saben cómo me he comportado dentro de ustedes? Es una pregunta que tenemos que hacernos hoy, porque Pablo está hablando de su propio testimonio y tiene autoridad sobre ellos como para decirle a ellos, compórtense ustedes de tal manera. Porque el problema de nosotros muchas veces es que nosotros a veces exigimos muchas cosas que nosotros no hacemos. Por ejemplo, podemos decirle a la hermanita, ay hermanita, y usted casi no se congrega, pero nosotros vamos una vez al mes. O podemos decir, hermanita, usted no ora, pero nosotros tampoco oramos. Entonces, para exigir algo, yo tengo que ser primeramente el ejemplo. Yo no puedo exigir
algo en otras personas que yo no hago y que yo no soy, ¿cierto? Y dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Por eso vemos a un Pablo que dice con toda autoridad y dice esto, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y en el 1 Tesalonicense me gusta eso que él dice, ustedes son testigos. Una cosa es decir a la iglesia, ustedes son testigos. Es más, nosotros podemos engañar a la iglesia. Pero de ahí a colocar a Dios de testigo, eso ya es otro nivel. Eso es tener realmente una conciencia limpia. La certeza de que todo lo que hizo lo hizo bien, justamente, honestamente, sin engañar a nadie, sin parrandearse a las personas, sin parrandearse a la iglesia, sin abusar de la autoridad que él tenía como apóstol, porque eso también suele pasar mucho. Sí, que muchas personas con los títulos no solamente se inflan, porque si algo, tenemos un fenómeno hoy dentro de las iglesias y es que los títulos le han inflado el copete, el moño, llámese como se llame, a muchas personas. Entonces piensan que por el título tienen el derecho de parrandearse a las personas, de abusar de la autoridad, pero vemos un Pablo que se ganaba su pan trabajando, que se sudaba para comer el pan y darles a los que trabajaban con él dentro del ministerio. Y eso me gusta mucho. Dice acá, el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Mire cómo era el servicio de Pablo. Y eso me encanta y eso habla también del testimonio. Porque lo que decía ahorita, muchas personas con los títulos se les sube el moño. Pero yo conozco un Dios que es experto en bajarnos los moños. Yo conozco un Dios que es experto en desinflarnos. Y sabe que nos conviene ser humildes. La palabra del Señor dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Es mejor que nos mantengamos humillados delante de la presencia del Señor para cuando llegue el tiempo el mismo Señor pueda levantarnos y llevarnos a donde nos quiera llevar. Pero mire que un ejemplo en humildad también es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, si no estoy mal, verso 29, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso me encanta porque uno de los distintivos que debe realmente caracterizar a un siervo, a un hijo de Dios, a un servidor, debe ser la humildad. ¿Sí? Y un ejemplo de ello es nuestro Señor Jesucristo, el máximo ejemplo. Que el Hijo de Dios haya bajado del cielo, el que creó los cielos, la tierra, agarre en el capítulo, en el Evangelio de Juan, amarrarse una toalla en sus lomos, agarrar un lebrillo y lavarle los pies a los discípulos, esa es muestra de humildad. Todo eso, por ejemplo, nótese que todo lo que, por ejemplo, dice Jesús que hagamos, o sea, Él lo hizo, o sea, Él nos da primeramente el ejemplo. Por ejemplo, acerca del perdón. Entonces viene Jesús y dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Pero entonces empieza a decir que, por ejemplo, si alguien te da en la mejilla, coloca la otra. Entonces vemos un perfecto ejemplo de perdón en Jesús, con todas las personas, todo lo que le hicieron, y aún así, en medio de todo su dolor, y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, nótese que todo lo que Jesús nos enseña y nos dice que imitemos, Él ya lo hizo, Él ya lo mostró. Es como el ejemplo de Pablo, que él sabía, o sea, cómo se había comportado, como que todos los hermanos eran testigos de su comportamiento desde el primer día, y eso me gusta mucho, porque desde ese momento que tuvo ese encuentro con Jesús, entonces su cambio fue radical, como dice Lianis, no varió. Y eso me gusta mucho porque hoy en día eso pasa. Un día queremos ser cristianos, otro día no. Un día queremos estar en el mundo, otro día en la iglesia. Variamos mucho, muchas veces. Pero Pablo, a pesar de todas las circunstancias que pasó, las cárceles, los azotes, o sea, Pablo para él, o sea, pudo haber cambiado y pudo haberlo hecho. Y sabe que usted sabe cómo me he comportado con toda humildad. Mire, si hay alguien que podía jactarse, si lo podemos decir en esta mañana, era Pablo. Porque Pablo tenía, mire, nada más y nada menos, fariseo de fariseo. Instruidos a los pies de Gamaliel, tenía 2 nacionalidades.
sea, Pablo lo que le sobraba era títulos. Y vemos a un Pablo diciendo que todo lo tenía por basura. Sí, Y sabe que en una versión estaba leyendo, estaba buscando YouTube, no, por Google, una versión de una Biblia que decía con respecto a eso que todo lo tenía por estiércol, dice una versión, no me acuerdo qué versión es. Entonces, Pablo tenía todo para jactarse, para sacar pecho, pero aún así Pablo se vuelve humilde. Es más, Pablo dice, ay, no me acuerdo, hay una frase que Pablo dice, y dice que de todos los apóstoles él es el más pequeño, algo así, mire, allí vemos la humildad de Pablo, instruidos a los pies de Gamaliel. Fariseo de fariseo, todos los títulos y el conocimiento que tenemos, Pablo era más preparado que un yogur. Y nosotros muchas veces el único título que tenemos de servidor y ya nos crecemos, nos inflamos. Y por esa falta de humildad, entonces servimos al Señor con orgullo, con altivez, pasamos por encima de las personas y muchas veces, va a sonar duro esto y espero que me perdonen, pero muchas veces abusamos de la autoridad y nos terminamos parrandeando a las personas. Hoy en día también vemos muchos predicadores que andan con escolta porque se los van a robar. No permite que los toquen porque entonces se les quita la unción. A veces hasta exigen tapete rojo para caminar. Pero Pablo no. Mire Pablo que se mantenía con tanta humildad. Y dice, y con muchas lágrimas, para aquellos que quieren llamado, para aquellos que están diciendo llamado en el ministerio, miren, servir al Señor no es fácil, porque hoy en día nos han pintado un evangelio color de rosa. Seguir el evangelio significa, vea, sufrimiento, llorar. Seguir el evangelio y seguir a Cristo o querer llamado va a tener que pasar mucho tiempo solo, en soledad, siendo de pronto señalado, juzgado, va a tener que soportar muchas cosas. Y dice acá, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Mire cómo fue el llamado de Pablo. Y dice acá, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Acá dice, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Y sí que tuvo eso. Sí. Sí que tuvo eso. Y por ejemplo los apóstoles también en los primeros capítulos de Hechos, allá cuando meten a la cárcel a Pedro y a los otros discípulos. Pero a mí me gusta algo y es que dice que, bueno, eso lo sacan, bueno, los meten presos, luego el ángel suelta las cadenas, salen y allá están predicando otra vez, aunque les decían que no predicasen en el nombre de Jesús. Y entonces les decían, les hemos dicho una y otra vez que no predicasen ese nombre, y Pedro dice algo, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y después los volvían y los encarcelaban, y después por allá los volvieron a sacar porque dijeron, ojo, no se hallen ustedes peleando contra Dios. Y dice que ellos salían felices de ser... Eso está en Hechos. De padecer por causa de Cristo. Exactamente. Eso me gusta mucho. Se gozaban. ¿Sabe que esa palabra que tú dijiste, me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? Muchos cristianos han usado esa palabra para desobedecer. Para desobedecer su autoridad, en este caso, a los pastores, a las personas que sí, en serio. Yo he escuchado casos, usan esa palabra en serio, la acomodan conforme a la concupiscencia que hay en el corazón y la han acomodado para desobedecer la autoridad que Dios ha establecido dentro de una iglesia. Así que, queridos hermanos, ojo con acomodar la palabra a nuestra concupiscencia y a lo que nosotros deseamos. No podemos acomodar la palabra para nuestra propia conveniencia. Nosotros nos tenemos que acomodar a la palabra. Me gustó ese texto que dijiste. Entonces, miren, ¿quién perseguía? ¿Y quién era causa de las lágrimas de Pablo? Los mismos judíos. Y aquí vamos a ver algo muy importante, y es que el ataque no siempre viene de afuera, viene de adentro. Un ejemplo de ello, pues fue Judas con nuestro Señor Jesucristo. Del grupo íntimo de Jesús salió Judas. ¿Quién entregó a José? Los mismos hermanos. Entonces, el ataque no siempre viene desde afuera, sino desde adentro. El verso 20 dice, y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Léelo allá porque ya me gusta saber. Es el 20. El 20. Dice, siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado.
Eso me gusta muchísimo, porque vemos a un Pablo que aunque pasa lo que pasa, Pablo aún así no se rehusó, no se cohibió de seguir predicando el Evangelio. ¿Y cómo lo hacía? Públicamente y en las casas. Por ejemplo, vemos un Pablo aquí, porque eso se llama aprovechar. ¿Sabe? Pablo aprovechaba el tiempo. Mire, ni siquiera la cárcel lo detenía, porque él decía, aunque estoy preso, la palabra del Señor no está preso. Predicaba en la cárcel, predicaba en los sitios públicos. Por lo menos estaba, creo que en Asia o en Grecia, no estoy segura. Y dice que había estaban todos los dioses y había uno que decía al Dios vivo. Y ahí se paró y predicó. Pablo no desaprovechaba las oportunidades que tenía para predicar del Evangelio. Y me gusta muchísimo esto, porque nosotros muchas veces la verdad desaprovechamos las oportunidades para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Esto es muy importante, miren, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren de qué se trataban los mensajes de Pablo. Y hoy en día lo que más escasea en las iglesias es precisamente eso. En las iglesias hoy en día abundan los mensajes motivacionales, abunda el pacte, abunda el pare de sufrir. Pero miren que Pablo predicaba de eso. Esa era la predicación de Pablo. A mí esa frase siempre me ha generado algo así como chistoso. Eso de pare de sufrir. Ay, sí. Cuando el evangelio. El camino del evangelio es para sufrir. Entonces, Pablo dice, testificando a judíos acerca del arrepentimiento con Dios. Lo que hoy en día escasea mucho son mensajes de arrepentimiento, decir a las personas, hey, deje el adulterio, de decir a la gente, hey, deje la fornicación, deje esa doble vida que lleva. Pero hoy en día los pastores, hay muchos pastores que se cohíben porque, ay, si les digo a Julianito que está en pecado, entonces ya no me va a traer el diezmo, se va a dejar de congregar. Y saben que el pastor usa una palabra, el pastor Javier, y es que cuando pasa eso, la gente o las personas encargadas de predicar la palabra de Dios está jugando con la eternidad de las personas. Eso nos lo enseñó el pastor Javier. Así que lo que se tiene, lo que tenemos que hacer, tenemos una responsabilidad muy grande. Y es predicar acerca del arrepentimiento, el cambiar de vida. Y dice, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. De eso era el mensaje de Pablo. Pero hoy en día, como dice el pastor, predican 5 puntos para alcanzar el éxito en el matrimonio. Y cosas así. Y dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y acá en los otros versos siguientes, me gusta mucho porque el Espíritu Santo le dice a Pablo, dice, por todas las ciudades, el Espíritu Santo me dice que me esperan cárcel y tribulaciones. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso. No le hacía caso al Espíritu Santo, o sea, no era que no hiciera caso al Espíritu Santo. Él no le importaba que le fueran a esperar tribulaciones, que le fueran a esperar cárceles, azoto, porque él dice acá, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo era consciente de lo que esperaba. Era muy consciente, por eso no vemos un Pablo acobardado, porque así como Pablo tuvo la fuerza y el coraje para perseguir a la iglesia en un tiempo y matar a los apóstoles y a los seguidores de Cristo, me encanta esto, porque fue el mismo coraje que Pablo tuvo para predicar la palabra de Dios. Y miren lo que dice acá. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Exactamente. Y dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, bueno, voy a leerlo desde el 23. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida, lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio.
dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Mire que me encanta eso, porque por eso vemos un Pablo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo del Hombre. Me encanta eso, porque vemos a un Pablo aquí que dejó de vivir para sus propios intereses, para vivir por los intereses de Dios, de aquel que lo había llamado. O sea, Pablo dijo, a mí ya no me importa mi voluntad ni lo que yo quiero. Me importa cumplir ¿cuál? El llamado de Dios, predicar y ser, pregonar, así es la palabra, pregonar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Saben qué me recuerda eso? Perdón que le interrumpa. Cuando Jesús está en Samaria, que está hablando con la mujer samaritana, dice que los discípulos van a buscar comida. Y cuando vuelven, ellos dicen, ¿será que alguien les dio comida? Porque Jesús dice, Sí, dice, yo tengo una comida que ustedes no saben. Y entonces los discípulos empiezan a decir, ¿a qué alguien le trajo de comer? Y Jesús le dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Su obra. Ajá. Y acabe su obra. Eso me encanta mucho porque nosotros hoy en día queremos llevar un evangelio, o sea, vivir más por nuestros propios intereses que por los intereses de Dios. Pero vemos un Pablo despojado totalmente. Por eso él puede decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, Pablo, a partir de que conoce a Dios y tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, Pablo empieza a vivir para Cristo. Tanto así que se despojó de su propia vida. Porque él puede decir, no estimo mi vida preciosa para mí. Imagínense que nosotros hoy estuviéramos en los tiempos de Pablo. Yo creo que muchos hubiésemos negado el nombre de Dios con tremenda motivación. Pablo le espera tribulaciones, cárceles, azotes. Y Pablo dice, no me interesa, no hago caso de eso. Pero hoy en día el cristiano lo que hace es que cualquier prueba que tiene de una se va, empieza a renegar. ¿Y por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si yo oro? ¿Sí? Y aquí no es el por qué, sino el para qué de las cosas. ¿Por qué estoy pasando tal situación? ¿Para qué el Señor me está pasando por ciertas dificultades? Así que seguir el Evangelio, hermano, no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Por eso Cristo dice en su palabra, cualquiera pues que coloque la mano sobre el arado y mira hacia atrás, dice, no es apto para entrar en los reinos de los cielos. Pero también nos vamos a encontrar otra palabra que dice que el que quiera seguirme, dice así, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame cada día. Usted y yo no podemos pretender seguir a un Cristo, no podemos seguir a Cristo realmente complaciendo a nuestro propio ego, a nuestro propio yo. No podemos. O sea, Cristo se sigue despojándose de todo en el camino. No es fácil, pero tampoco imposible. Y un ejemplo de ello lo vemos en Pablo, lo vemos en Cristo, que se despojó de toda su gloria para venir acá a aprender la obediencia. Y acá dice, vamos en el verso 25. Pero mire, me gusta mucho porque el 24 hay una parte dice, y que acabe la carrera con gozo. Mire eso, aparte de ser torturado, encarcelado, azotado, me gusta mucho porque Pablo dice, y que acabe la carrera con gozo. ¿Será que lo que a Pablo le estaba pasando le producía gozo? ¿En otra persona? No, pero a Pablo eso le producía satisfacción, gozo. Y dice acá, y el misterio que recibió el Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, si nosotros realmente queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho, entonces preparémonos. Porque como dice en la Bienaventuranza del Monte, capítulo 5 de Mateo, en la parte última dice, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mentira contra ustedes, mintiendo. Dice, alegraos en aquel día. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No volvemos a la iglesia muchas veces porque hablaron mal de nosotros. Y me encanta algo que dice el pastor, y es, a mí me dicen, si me acercan, pastor, fulanito está hablando mal de usted. Y él dice, dígame algo nuevo. Y sabe que es muy cierto, porque a veces esas cosas cargan a una persona y a veces dejan de ir porque el pastor me miró mal, porque no vuelvo a la iglesia porque la hermanita tal, ella dijo tal mentira de mí. Miren, bienaventurados sois, doblemente feliz, doblemente bendecido. Y aquí vemos un Pablo que se goza en la tribulación, que no se queja,
que dice, no estimo mi vida, si tengo que entregar mi vida, la entrego. Dice, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo se iba y ya la iglesia no lo volvía a ver. Pasó 3 años, estableció lo que tenía que establecer, estableció la sana doctrina. Me gusta mucho esto porque por eso es que nosotros vemos en una carta de Éfeso, en el Apocalipsis, una iglesia, en los calificativos de Dios para la iglesia de Éfeso, una iglesia que decía, que probaban los que decían ser apóstol y no lo eran. Era el conocimiento que tenía y eso fue gracias al gran trabajo que Pablo hizo los 3 años y medio que estuvo en Éfeso. Mire, dio a conocer la buena doctrina, por eso era que esa gente, aunque perdió su primer amor, no se dejaba engañar. Y dice acá, ya no verá más mi rostro, o sea, ya no lo iban a ver más porque ya Pablo iba a agarrar un rumbo diferente, ya Pablo había establecido seguramente las personas que se iban a quedar a cargo de la iglesia, por eso es que manda a llamar a los ancianos, y dice acá, dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Vamos a ver qué decía Pablo a esos ancianos, cuáles fueron las instrucciones que le dio. Que estoy limpio de toda la sangre de todos, que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, Pablo dijo, yo no perdí mi tiempo con ustedes, les prediqué la palabra, les enseñé la sana doctrina. De ahí para allá, ustedes se descarrían, esa sangre a mí no se me demanda. Eso es tremendo, como dice acá. Dice, hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salvan. O sea, que ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Vea, enseñar bien la sana doctrina. Si de ahí para allá ellos no se llegasen a salvar, ya no era responsabilidad de Pablo, porque Pablo cumplió con lo que Dios le había mandado hacer. El problema de hoy en día es que hay pastores y líderes muy irresponsables en ese sentido, que le enseñan cualquier cosa a las personas. Por eso hoy debemos agradecer. Mire, no despreciemos el pan de la casa. No deje de comer el pan de la casa para irse al basurero de la calle. No desperdicie, porque gracias a Dios lo puedo decir de esa manera. En nuestra casa, Reino Perillo, le contamos con pastores que realmente predican muy bien la sana doctrina. Así que aprovechemos esto. Mire, si un día de pronto llegase el tiempo en que los pastores fueran trasladados, créanme que muy buenas instrucciones nos dieron, porque si hay algo que admiro de ellos y de otros muchos pastores es que ellos son muy cristocéntricos y muy bibliocéntricos. Me gusta mucho eso. Y Pablo le dijo, yo quedo limpio. Yo hice mi trabajo, les enseñé, los instruí, les enseñé todo lo que tenía que enseñarles. Y dice acá, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por eso no se coloque bravo cuando le llamen la atención. No nos coloquemos bravo cuando nos digan por aquí no es, usted por qué se comporta así, las escrituras dicen así. No nos enojemos por eso. Dice, por tanto, mirad, esto me encanta porque aquí ya empieza la instrucción que Pablo le da a la iglesia. Y el primer consejo es que tenían que hacer ellos, mirad. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Por quién tenían que mirar ellos primeramente? Primeramente por ellos. Segundo, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Me encanta eso, porque la primera instrucción que Pablo le da después de haber hablado sobre todo el testimonio y los padecimientos que él tuvo en el ministerio, porque con Pablo con mucha autoridad habla, yo me he comportado así, habla el testimonio, pero a partir del 26, del 28, Pablo le empieza la primera instrucción a la iglesia. Y la primera instrucción era, miren por ustedes mismos primero. ¿Cómo estamos haciendo el trabajo? ¿Cómo nos vamos a comportar con la gente? Pablo le dice, yo me comporté con toda humildad, ustedes también pueden hacerlo. Por eso Pablo se atreve a ellos a exigirles. Y les está diciendo, por tanto, miren por vosotros y por todo el rebaño. Número uno, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
mirar por nosotros mismos. ¿Cómo estamos trabajando en la obra del Señor? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Nos estamos comportando con orgullo o nos estamos comportando humildemente? ¿Estamos enseñándole bien a la gente o no le estamos enseñando bien a la gente? De aquí me acuerdo de una prédica que nuestro pastor Javier habló sobre la nodriza. Sí, porque ellos acá iban a quedar como nodriza, al cuidado de la iglesia. Y de eso dependía mucho la salud espiritual de la iglesia. Dice acá, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. Mire, el Espíritu Santo los había puesto por obispo. Es una frase que vamos a encontrar mucho en la Biblia. Obispo. Dice acá, por obispo, para apacentar la iglesia. Mire la responsabilidad que tenía. Apacentar, predicarles la palabra. Así que tenía una responsabilidad muy grande ellos, porque tenían que, imagínense, apacentar, darle la sana doctrina. Tenían que tener cuidado de lo que iban a enseñar. Mucho cuidado con lo que iban a enseñar, porque Pablo ya había establecido las bases en la iglesia de Éfeso. Y dice acá, no sé si lo lees allá, leo allá. ¿El versículo cuál? El del 26. No, el 26, no, el 28. 28. Dice, tengan cuidado ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Eso me gusta mucho porque a veces hay líderes de iglesia que se creen dueños de la iglesia. Y mire que el único dueño de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó. Él fue el que pagó. Él fue el que nos compró y nos redimió con su sangre preciosa. La obra no es del hombre, la obra le pertenece a Dios. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad muy grande porque, mire, somos administradores de la obra de Dios y vamos a tener que dar mucha cuenta de lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, en tanto la predicación. Y usted, por ejemplo, ahorita que mencionaba acerca de la nodriza, para cuidar, ¿cierto? Por ejemplo, me acuerdo, no sé si se acuerdan de la historia de Mefiboset. Sí, la nodriza que lo dejó caer. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener, porque podemos caer en el error de dejar caer a la gente. Y por culpa de no ser nosotros buenas nodrizas, terminamos parrandeándonos a la gente, dañando su fe. Y hoy en día el resultado de ello es muchas personas que no quieren saber nada del Evangelio. Y eso es lo que a Pablo le predica. Dice, ustedes no van a ver más mi rostro, yo me tengo que ir. Pero aunque Pablo se va, Pablo les deja una responsabilidad muy grande. O sea que ellos, después de que Pablo se estableció 3 años en Éfeso y las predicaciones de Pablo, ellos no podían salir desde el púlpito con cualquier bobadita, no podían salir con cualquier palabra. Tenían que ser muy responsables en ese sentido. Entonces dice acá, ¿dónde vamos? 29, porque yo sé que después de mí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Miren por qué es que Pablo le dice en el verso 28, miren por ustedes mismos y segundo, miren por el rebaño que Dios les ha dado, en los cuales lo ha colocado como obispo. ¿Por qué? Porque vendrían lobos rapaces, o sea, que vendrían con violencia, sin tener piedad. Y dice, mire las consecuencias, lo que dice acá, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Por eso es que usted ve una iglesia en Éfeso, y lo vuelvo a traer a coalición, es que ellos probaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Y dice acá, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. ¿Se da cuenta? Que el ataque no viene de afuera, sino de adentro. Hermano, del que se le asienta al lado, usted no sabe. Dice, incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Imagínense. Eso se escuchó hoy también. Eso, o sea, mire que a pesar de que Pablo lo dijo en ese tiempo, nosotros obviamente hoy en día estamos en el mismo peligro, porque mire, Juan dice eso, eran de nosotros, estaban con nosotros, creo que dice así, pero no eran de nosotros, hablando también creo que de las personas que se levantan
obviamente enseñando cosas fuera del contexto de la palabra. Y vemos a Pablo acá, mire, hoy en día estamos en el mismo peligro. El que usted menos piensa de la iglesia se levantó, le dividió la iglesia, se lo llevó con puros engaños y mentiras. Eso lo vemos, ese es un síntoma que no ha cambiado. Pero por eso es que Pablo les está advirtiendo a ellos, tengan cuidado de ustedes mismos, velen por ustedes mismos y por el rebaño. Y hoy en día, decía el pastor, hay muchas palabras que parecen de Dios, pero no es de Dios. Entonces, ellos dicen, les está diciendo, esa es la advertencia, porque van a venir lobos rapaces, van a querer dispersar el rebaño. Y dice acá la segunda recomendación de Pablo, dice, por tanto, velad. Mire lo que tenían que hacer, velad. Ojo, pendiente, examinen quién llega a la iglesia, examinen si en el culto para el aniversario, miren a ver qué pastor trajeron. El problema de hoy en día es eso, que mire, en las iglesias hoy en día se ve un fenómeno y es que montan al altar a cualquier persona. Invitan a cualquier pastor y a veces vienen enseñando muchas cosas. Me acuerdo que un hermano nos contó algo y él decía, y una vez un amigo pastor invitó a un predicador y ese predicador empezó a hablar y empezó a recoger y parte y el Señor les dice que den sus joyas, sus relojes y todo. Y cuando, oh sorpresa, mire, personas que realmente distorsionan la palabra y que engañan a la gente con mentir, y claro, cuando recogieron una cantidad de cosas. Entonces hay que tener cuidado a quienes invitan en las iglesias, qué personas se dejan subir a los altares para predicar, quién sabe qué barbaridades. Y uno de ellos, una persona que fue invitada una vez a cierta iglesia y decía, es que los hijos de Dios no necesitan misericordia. Puras mentiras, hermano, puras mentiras. Entonces, ¿cuál es la segunda recomendación que Pablo les dice? Velar. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. El trabajo de Pablo, qué bello. Y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Si quiere terminar de leer para... Dice, ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Mire, Pablo dice, me he comportado tanto que ni siquiera ni la plata, ni el oro, no he codiciado nada. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo no era gravoso para nadie. O sea, de Pablo no podían decir que era un pastor ahí que solamente esperaba que la iglesia le daba. Él mismo dice, las manos me han servido para trabajar. Dice, entonces os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordarles las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo aquí trae a colisión lo que el Señor Jesucristo dijo. O sea, Pablo trabajaba para él, para los que seguían, y aparte de eso ayudaba a los necesitados. Y Pablo dice, porque me acordé de la enseñanza de Jesucristo, que más bienaventurado es dar que recibir. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. A mí este episodio me parece súper lindo todo, o sea, como Pablo llama, porque, o sea, digamos que no fue irresponsable y se fue. Entonces llamó a los líderes. Eso es como cuando el pastor dice, bueno, tenemos reunión de liderazgo hoy a tal hora. Entonces los reunió a todos, les dijo todo eso, empezó a recordarles, empezó desde el inicio a recordarles, empezó aconsejándolos. Y mire ese episodio tan bonito cuando ya Pablo dice que terminó orando con todos ellos y todos estaban tristes porque se iba. Hay que reconocer que cuando el pastor se va, obviamente a uno le duele, ¿cierto? Pero la iglesia sigue.
Y sabe que ahí, sabe que cuando los pastores salen de un lugar determinado, hay muchos que saben porque el pastor se fue. Sí, también. Entonces, eso no habla de una iglesia madura. De un liderazgo maduro. Exacto. Jamás. Entonces dice que luego lo acompañaron hasta el barco. Me gusta mucho eso porque lo que tú dices, Pablo ya se iba, pero Pablo fue muy responsable, le dio las instrucciones, le habló de su testimonio y les dijo, yo soy su mayor ejemplo. Por eso es que Pablo decía con toda autoridad, sed imitadores, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, una iglesia responsable, una iglesia madura, el trabajo de Pablo es súper excelente. Si de ahí para allá con todas las bases que Pablo les dejó, ellos dejaban distorsionar la verdad, pues ya Pablo dijo, ya esa sangre no recae sobre mí, yo hice bien mi trabajo, le di las bases que necesitaba. Entonces, oremos en esta mañana, démosle gracias al Señor. Eso ha sido la pequeña reflexión que el Señor nos ha dado hoy. Acuérdense de esto, el llamado es a servir a Dios con humildad. Con humildad, y que en estos tiempos todavía la iglesia está en el mismo peligro. Y la recomendación de Pablo era, miren por vosotros y por el rebaño. Nosotros debemos cuidarnos unos a otros. Por eso les decía, no desprecien el pan de la casa para ir a comer pan del basurero. Oremos en esta mañana, démosle gracias al Señor. Yo me voy pues obviamente muy confrontada con esta palabra, la verdad llevaba ya casi una semana estudiándola y le había dicho a Osmo, vamos a estudiar tal libro porque me encanta la vida de Pablo, pues teólogo de teólogos, me encanta el trabajo de Pablo y tenemos mucho que aprenderle a él. Así que oremos en esta mañana, inclinemos su rostro y dile, Padre, gracias, en esta mañana, Señor, estamos nuevamente delante de tu presencia, reconociendo tu fidelidad, reconociendo tu amor, reconociendo tu misericordia, Señor. Reconociendo, Señor, que tú estás en medio de nosotros, reconociendo que no hay nadie como tú, Señor, reconociendo, Padre, que tú eres el que ha sostenido nuestra vida, reconociendo, Señor, que si hoy estamos aquí, Padre amado, ha sido por pura misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos reflexionado de tu palabra. Señor, en el libro de Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice, Señor. Y hoy tú hablas a la iglesia, hablas a nuestras vidas, Señor, porque tu palabra, Señor, no tiene fecha de vencimiento. Tu palabra, Señor, se aplica para todas las épocas, las culturas, Señor, y aquí a través del apóstol Pablo nos enseña, Señor, Dios de la gloria, Padre, a servirte a ti con humildad. Señor, Dios de la gloria, a seguir, Señor, la humildad, a servirte a ti sin orgullo, sin jactarnos. Señor, sabiendo de que la iglesia no es de nosotros, sabiendo, Señor, que tú nos has puesto como colaboradores de tu gran obra, Señor. Quiero agradecerte, Señor, porque nos has permitido escudriñar, Señor, las Escrituras. Y en estos tiempos, Señor, seguimos orando para que tú obres. Y, Señor, y para que de cada iglesia, Señor, se levante un liderazgo maduro, un liderazgo, Señor, con ética ministerial, capaz de sostener, Señor, la iglesia cuando de pronto un pastor no está. Señor, oramos en esta mañana, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a cuidarnos los unos a los otros, a velar por nosotros mismos, a velar por el rebaño, porque esta es la responsabilidad, Señor, que tú nos has dado. Señor, yo bendigo la iglesia en esta mañana, bendigo, Dios de la gloria, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus casas, los que van a salir, Señor. Padre, tú conoces las diferentes necesidades, las peticiones, Señor, que ellos han puesto delante de tu presencia. De antemano, Señor, rogamos para que seas tú obrando en esta mañana. Señor, no como nosotros queremos, sino conforme sea tu voluntad. Conforme, Señor, sea, Dios de la gloria, tu propósito. Oramos para que fortalezcas a la iglesia. Oramos, Señor, para que las manos caídas y las rodillas endebles, Señor, sean fortalecidas en esta mañana. El que está desanimado, Dios de la gloria, hoy pueda, Señor, tener ánimo en ti, Señor. Padre, que en medio de todos los tiempos, amado Señor, Dios de la gloria, la fe de la iglesia permanezca. Señor, que sepamos que no le servimos al hombre. Señor, que te servimos a ti y que somos responsables de la iglesia donde nos has puesto, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor.
Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber escuchado esta palabra. Muchas bendiciones. Hasta una próxima transmisión. Hasta luego.